Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Irán avanza la búsqueda del piloto estadounidense del F-15 derribado este viernes por las fuerzas de Teherán. La República Islámica alenta a sus tropas y a la población a encontrar al soldado, mientras Trump da a Irán 48 horas para abrir Hormuz. Los ataques de Israel contra Líbano han matado en un mes a 1.422 personas en territorio libanés, según informó el gobierno de Beirut. Este sábado las fuerzas israelíes bombardearon la ciudad de Tiro, donde hirieron a 11 personas y afectaron las instalaciones de un hospital. Y la misión Artemis II de la NASA ya realizó más de la mitad de su trayectoria hacia la Luna. Los tripulantes superaron la maniobra crítica que les permitió salir de la órbita de la Tierra para dirigirse a nuestro satélite, que deberían alcanzar este lunes. Iniciamos en Medio Oriente, como no. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó el ultimátum que impuso a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Ahí van a ver su mensaje en su red Truth Social. Como ven, sin ofrecer mayores detalles, el mandatario insistió en que o alcanzan un supuesto acuerdo o el tiempo se acaba para ellos. 48 horas textualmente antes de que se desate el infierno. Mientras, sobre el terreno en Irán, iraníes y estadounidenses a esta hora compiten por encontrar al piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que sigue desaparecido desde que el caza F-15 en el que combatía fue derribado este viernes por las fuerzas de Teherán. Previamente, aquí en France 24 hablamos con Alex Crowther. Él es catedrático, investigador en defensa y coronel retirado de infantería y estratega del Ejército de Estados Unidos, y le preguntamos sobre la posible situación del piloto en estos momentos. Sí, él está tratando de esquivar a las fuerzas y los civiles de Irán, porque él sabe que ellos van a buscar a él. También hay una infraestructura no bien conocida ni entendida, interministerial, que trabaja para identificar, investigar y rescatar a personas aisladas. Entonces, esa comunidad está trabajando bien duro ahora. También le preguntamos a Alex cuánto tiempo puede aguantar este piloto de forma aislada. Un mínimo de 2 o 3 días, una semana es factible. Los límites son la capacidad de evitar la atención de la población civil y también ganar acceso a agua potable y comida. Bien, y en este contexto el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado la visa y arrestado a 2 familiares de Qasem Soleimani, el comandante, recordemos, de la Guardia Revolucionaria de Irán, asesinado por Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump. Mientras, sobre el terreno, en la guerra actual, las fuerzas de Washington e Israel atacaron 2 plantas petroquímicas y una planta nuclear en las últimas horas. Diego Bazzani nos amplía. Estados Unidos e Israel amplían sus objetivos en Irán. Este sábado, las tropas de los gobiernos Trump y Netanyahu arremetieron nuevamente contra la central nuclear de Bushehr. Irán confirmó la muerte de una persona cerca del complejo. Justo después del ataque, la empresa rusa Rosatom anunció la evacuación de 198 trabajadores de la planta. Operaciones militares que han conllevado serias advertencias por parte del ministro de Exteriores de Teherán, Abbas Araghchi. Recuerdan la indignación occidental por las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr 4 veces. La lluvia radioactiva acabará con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán. Los ataques contra nuestras plantas petroquímicas también transmiten objetivos reales. Asimismo, en las últimas horas, Israel y Estados Unidos han intentado destruir instalaciones petroquímicas y fábricas de cemento en distintos puntos del país de mayoría persa. Esto después de que a lo largo de esta semana se llevarán a cabo bombardeos contra varios puentes e infraestructuras civiles. Una nueva fase de la guerra a la cual el gobierno de los ayatolás intentará resistir, según el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf. Los trabajadores, los industriales, los empresarios, los comerciantes, los emprendedores y todos los luchadores económicos han sido los pilares de esta guerra nacional, y su lucha sagrada cobra hoy un nuevo impulso. Por otra parte, el Ministerio de Ciencia de Irán denunció que desde el inicio de la guerra ha habido ataques contra 30 universidades.
De su lado, Israel argumenta que tanto las instalaciones industriales como educativas tienen funciones militares o directamente hacen parte de la Guardia Revolucionaria. En noticias relacionadas en Irak, miles de personas salieron a las calles de Bagdad, de la capital, convocadas por el clérigo chiita Muqtada al-Sadr, según la información citada por la agencia Reuters. Marchas en apoyo a Irán frente a las agresiones de Estados Unidos e Israel, que recordemos han arrastrado también al territorio iraquí, donde han impactado ataques dirigidos a las milicias proiraníes de las fuerzas de movilización popular, que a su vez serían las responsables de ataques a intereses de Estados Unidos, como la embajada de Washington también en Bagdad. Además, en las últimas horas, Irak cerró un cruce fronterizo con el territorio iraní tras un ataque en una terminal de transporte de pasajeros, un ataque no reivindicado hasta el momento. En otro frente de esta guerra, Israel mantiene los ataques aéreos y la invasión terrestre también contra el Líbano, donde ha matado a 1.422 personas desde que se reabrió este frente hace poco más de un mes, según comunicó el Ministerio de Salud libanés. Este sábado, además, las fuerzas israelíes bombardearon la ciudad de Tiro, en el sur, donde hirieron a 11 personas y afectaron las instalaciones del hospital italiano. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, tiene los detalles. Sí, pues precisamente esas nuevas órdenes de evacuación vuelven a ser en la zona de Tiro, en lo que es toda la provincia de Tiro, no solamente en lo que es la ciudad. Estamos hablando que la ciudad de Tiro es una de las más importantes y más grandes del sur del Líbano, de alrededor de unos 400.000 o 600.000 habitantes, por lo que no todo el mundo pues se ha marchado, aunque ya han habido pues bastantes órdenes de evacuación en el pasado, pero todavía, y es precisamente lo que hemos visto, ¿no?, esos heridos de hoy, porque hay mucha gente pues que se resiste a marcharse, porque aún Tiro, pues en el pasado, en otras guerras, pues no fue una ciudad que fue tan bombardeada como lo está siendo ahora. Estamos viendo, por otro lado, pues que esa intención, ¿no?, clara que tiene Israel de seguir avanzando territorio y de ocupar ahora mismo, pues para entender, en esa parte que es el sector oeste, está ha llegado ya pues por encima de la ciudad de Naqoura, exactamente en la ciudad de Badaya, que está a 8 kilómetros de Tiro, y es por eso que está también pues bombardeando, ¿no?, esa importante ciudad que es patrimonio de la humanidad, pues por esos avances que está queriendo tener Israel, con la intención pues realmente pues de ocupar lo que son esos 30 kilómetros del sur del Líbano, que sería esa frontera natural del río Litani. Por otro lado, también en el sector oeste, en el sector este, quiero decir, en este caso ha habido otros bombardeos aéreos por parte de Israel cerca de la zona de Mar Yayun, y también hemos visto pues cómo han empezado esas demoliciones en esas casas, pues de todas las pequeñas que están prácticamente a 1 o 2 kilómetros, ¿no?, de lo que es el borde fronterizo, y es ahí donde pues ya han empezado a demoler pues lo que son todas esas poblaciones, porque Israel ya avisó hace un par de días que iba a crear esa zona de contención de 2 kilómetros en la frontera, y iba a ser una zona pues que iba a ser una zona donde se esperaba que no hubiera ningún tipo de población, y es por eso que ha empezado a dinamitar y está viendo también pues la entrada de bulldozers, además de tanques. En noticias relacionadas frente a la crisis de suministro causado por el cierre de facto del estrecho de Hormuz, los ministros de Economía de España, Italia, Austria, Alemania y Portugal propusieron un impuesto a las grandes energéticas a nivel de toda la Unión Europea para hacer frente al aumento de los precios, como cuando estalló la guerra en Ucrania, recordemos, y gran parte del bloque dependía del gas ruso. Mientras, la FAO de Naciones Unidas alertó también sobre el aumento colateral de los alimentos. Veamos. Aumenta el costo de los alimentos en el mundo. La FAO advirtió que el índice de precios internacionales subió un 2,4% en un mes. El estrecho de Hormuz sigue cerrado para la mayoría de los barcos, lo que afecta a los precios de los combustibles, pero también de los fertilizantes. Por ejemplo, más del 30% de la urea que se comercializa mundialmente pasa por allí. Cuanto más se vean afectados los agricultores, menos van a sembrar o menos fertilizantes van a utilizar, y en ese caso pueden tener un rendimiento menor. Y eso es lo que realmente puede empezar a hacer subir los precios de los alimentos dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, no de forma inmediata. Y eso es lo que intentamos mitigar, en primer lugar, esperando que el conflicto termine lo antes posible. Países como Somalia y Kenia, que dependen de las importaciones de fertilizantes que provienen del Golfo, se han visto afectados.
Compro el abono en Naivasha, en el almacén del gobierno. Por ejemplo, el año pasado conseguí muchos sacos de abono y no hubo escasez. Pero si vas allí ahora, no hay abono. Y cuando lo hay, mucha gente hace fila para recogerlo. Así que a cada uno le dan solo unos pocos sacos para que todos podamos llevarnos algo. Si bien las consecuencias aún son moderadas, los efectos se podrían sentir el próximo año, llevando a los agricultores a elegir entre reducir su siembra o pasar a cultivos que requieren menos fertilizantes. Vamos entonces con noticias de Ucrania, porque Rusia mató al menos a 5 personas en Nikopol en una nueva ofensiva con drones dirigida, eso sí, a varios puntos del territorio ucraniano, entre ellos la capital, Kiev. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber derribado 260 drones de los 280 lanzados por Moscú, mientras el Ministerio de Defensa ruso aseguró que ha interceptado al menos 85 drones también ucranianos en varias zonas de la Federación Rusa, entre ellas la ocupada península de Crimea. En este contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió en Estambul con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien reiteró sus esfuerzos para acoger nuevas rondas de diálogo con el Kremlin. Cambiamos de tema. La nave espacial de la misión Artemis II ya realizó más de la mitad de su viaje hacia la Luna. En declaraciones a la prensa por teléfono el sábado por la mañana, la tripulación de la NASA contó cómo ha sido la travesía hasta el momento. Más detalles en este informe. Desde una distancia de más de 200.000 kilómetros, la tripulación de Artemis II compartió sus experiencias de la misión hasta el momento. Es el primer viaje al espacio del astronauta canadiense Jeremy Hansen y está seguro de que nunca lo olvidará. En nuestro primer día en el espacio hemos visto cosas extraordinarias. Primero, la Tierra de cerca, y luego, cuando nos echamos una siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba muy lejos. Poder contemplar todo eso ha sido realmente fenomenal. El viernes, la tripulación pudo compartir esta espectacular vista de la Tierra. Estas imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, poco después de que la tripulación completara la maniobra de inyección translunar. La combustión de los motores duró 5 minutos y 50 segundos e impulsó la nave espacial fuera de la órbita terrestre. Ahora, habiendo superado la mitad del viaje hacia la Luna, la tripulación tiene los ojos sobre ella. Hoy hemos hecho algunas fotos y, al pasarlas al computador para verlas más de cerca, hemos descubierto un detalle. ¿Sabías que el Gran Cañón de la Luna se llama Cuenca Oriental? Hemos podido verlo en su totalidad, así que la vista que tenemos es especial. Y sí, la Tierra se ve bastante pequeña y la Luna, sin duda, cada vez más grande. Para la tripulación, la emoción está lejos de haber terminado. Por un golpe de suerte, los astronautas podrán presenciar un eclipse solar durante la órbita de la nave espacial alrededor de la Luna, antes de su regreso previsto a la Tierra para el 10 de abril. Estaremos informando sobre el avance entonces de esta misión. Mientras tanto, cerramos esta edición informativa en Francia, donde este 14 de abril en la casa de subastas Christie's de París se sorteará, no subastará, el cuadro Tête de Femme, cabeza de mujer, una obra de Picasso valorada en 1 millón de euros. La particularidad precisamente de esta rifa es que participar vale solo 100 euros y que el dinero recaudado se destinará a la Fundación Francesa de Investigación sobre el Alzheimer. La protagonista de la pintura de 1941 es Dora Maar, quien además dio al artista español la idea de crear el mítico Guernica. De momento, la causa ha vendido 120.000 boletas a compradores de medio centenar de países. Llegamos así al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.